el año pasado cumplí 60 años y ¿sabes lo que hice? Fui a celebrarlo subiendo el Cotopaxi y el Chimborazo. Estoy enamorado yo de ese país. Quiero empezar con una teoría de la democracia compleja, porque me llamó muchísimo la atención este, 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 eh, este análisis que plantea que nuestro reduccionismo nos está llevando a una desinstitucionalización. Bueno, yo creo que estamos desde hace años en un momento clave de giro, de cambio en la historia de la humanidad, que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que están apareciendo tecnologías, circunstancias, tipos de sociedad, relaciones entre nosotros, para los cuales no estaba pensada la democracia. La democracia, en su forma contemporánea, tiene 300, 400 años. La mayor parte de los conceptos que hemos manejado, poder, soberanía, territorio, parlamento, representación, estaban pensados para una época en la cual había sociedades relativamente autárquicas, bien delimitadas, con tecnologías muy poco sofisticadas comparadas con las actuales. Entonces, ese sería el primer, digamos, la primera descripción del paisaje. Tenemos sociedades hiperconectadas, contagiosas, tecnologías financieras, poblaciones que acceden se gestiona la información fuera de los canales oficiales de la representación, y esto había que cambiarlo. Y a todo esto se añade otra circunstancia vinculada con la anterior, que es el hecho de que llevemos, yo lo suelo fijar porque para mí biográficamente fue muy importante la crisis de Chernobyl. Yo estaba entonces estudiando en Alemania y la viví muy intensamente. Llevamos desde 1986 encadenando una crisis tras otra. Crisis que nos pillan desprevenidos, poco preparados, que no somos capaces de anticipar, crisis climática, crisis energética, crisis del terrorismo internacional, crisis financiera y la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos está afectando de distinta manera en Europa, que en América, que en Asia, pero es una circunstancia que nos afecta a todos en principio. Desde la perspectiva de las herramientas, evidentemente hemos evolucionado y muchísimo en los últimos 20 años. Pero desde la perspectiva del cerebro, seguimos siendo mentes de las cavernas. Entonces, se genera una disonancia cognitiva mucho más grande cuando tenemos en la mano, en estos dispositivos, la posibilidad de generar un cambio de modelo de desarrollo y sin embargo acá no va a la misma velocidad. ¿Tú crees que eso puede ser parte del problema? Somos seres que han salido de la Edad Media con un equipamiento mental que no tiene gran utilidad en el mundo en el que vivimos. Yo lo centraría eso en una idea, para que sea más comprensible. Nuestra manera de ver el mundo es causal, es decir, causa-efecto, relaciones de causa y efecto. El mundo ya no se organiza así. Una burbuja financiera, una pandemia, el cambio climático, el efecto de la robotización en el mundo del trabajo, son 4 o 5 ejemplos para los cuales la estructura mental que relaciona causas con efectos es de muy poca utilidad. Por poner un ejemplo, llega la crisis financiera y económica del año 2008 y ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro primitivo? Pensar que alguien tiene que tener la culpa de esto. Las derechas pensaron, la gente ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Por tanto, culpabilizaban a las personas. La izquierda, simplifico mucho, ¿no? La izquierda decía, hay alguien que nos ha estafado, hay una estafa,
¿no? Ni unos ni otros tenían razón y tenían parte de razón. El problema era un sistema que generaba riesgos sistémicos de una gran complejidad que no se podían reducir, anticipar, analizar con relaciones de causa y efecto, sino con relaciones de concatenación, reverberación, encadenamiento fatal de 1000 causas. ¿Qué pasa ahora con la pandemia? La pandemia, desde un cierto punto de vista, es una crisis muy tradicional. Pestes ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué es lo nuevo de la pandemia actual? Que se genera en un mundo interconectado, hiperconectado, donde la gente se mueve, donde la gente se informa y se desinforma en las redes sociales. Esta circunstancia todavía no somos capaces de entenderla y, por ejemplo, hay gente que sigue hablando del virus chino, como si la explicación fuera lo malo que son los chinos que nos han enviado un virus. Esta dialéctica permite esas teorías conspirativas, pero es parte de los mecanismos que Claro, hemos desarrollado evolutivamente, ¿no? ¿Cómo salimos de ahí? claro, claro. Una teoría de las conspiraciones, ¿por qué ejercen tanto atractivo sobre las personas? Porque las conspiraciones ponen un sujeto detrás de un acontecimiento, y un sujeto malvado, y un sujeto omnisciente, y un sujeto que planifica y que calcula. Tenemos los seres humanos, sea Soros, sea Bill Gates, sea Putin, sea el secretario general del Partido Comunista, ¿tenemos tanto poder en este mundo como para ser capaces de salirnos con la nuestra? No. Pero nos reconforta pensar que sí, que debe haber alguien detrás de todo esto que lo esté controlando, que lo esté planificando, que lo esté llevando a efecto. Es una manera claramente atávica de enfrentarse a un problema cuya complejidad nos resulta difícil de entender. Reminiscencias del modelo de la influencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por ejemplo, en Latinoamérica después de la conquista. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de qué vamos a aprender de la pandemia, qué cambios vamos a hacer, y oigo algunos discursos del estilo de con esto la naturaleza nos está mandando un mensaje inequívoco que tenemos que obedecer. ¿Qué es esto en un mundo como el nuestro? La naturaleza no manda mensajes ante los cuales no hay que ponerse más que de rodillas. Es evidente que hay muchos mensajes que están llegando, pero hay muchos y tenemos que discutirlos, y tenemos que discutirlos en medio de una sociedad democrática donde tú y yo podemos interpretar esta crisis de manera muy diversa. De hecho, ahora hay gente que está diciendo en posiciones extremas, esto me está dando la razón. Al ver, por ejemplo, los ecologistas más radicales, pues del confinamiento están diciendo, veis, ¿no? Exige mucha cooperación, cómo hay que fortalecer las instituciones globales. ¿Quién tiene razón? Unos u otros. Tiene razón, los dos tienen razón, pero sobre todo acostumbrémonos a pensar que de aquí saldremos a través de debates democráticos. Pero no está nada claro, no está meridianamente claro lo que hay que hacer. ¿Cuál crees que sería el futuro del Estado-nación? ¿Sí? O estamos dando un paso gigante hacia atrás a las polis griegas y le vamos a dar más poder a las ciudades y menos a los Estados-nación. Bueno, el Estado ha sido el gran protagonista del mundo moderno, el gran protagonista de estos últimos 300 o 400 años, el gran invento de la humanidad para establecer sociedades con un mínimo de solidaridad y de redistribución, con un sentimiento de pertenencia y actores políticos. En estos momentos las ciudades, los estados están sufriendo una doble tensión. Se está viendo muy bien en todo el debate que hay ahora acerca de cómo saldremos de aquí, si con más o con menos globalización. Esa tensión tiene que ver con el hecho de que para muchas funciones tendremos que ir más arriba, hay que fortalecer Europa, en Europa tenemos que fortalecer una institución capaz de hacer frente a las pandemias mancomunada, común. Tenemos que revisar el papel de la Organización Mundial de la Salud en general. A esto hay que responder con más gobernanza global. Pero al mismo tiempo, hemos descubierto también la importancia de lo local, de los suministros cercanos, de las redes de solidaridad, de que en el fondo todos los problemas acaban en las ciudades, en los pueblos, en el espacio urbano. Por consiguiente, creo que va a sufrir más de esta crisis, va a tener que hacer más transformaciones, va a tener que compartir más su protagonismo a los estados,
que las ciudades y que el orden global, que van a seguir siendo dos referencias fundamentales. En el texto hablas de nuevo, en esta dialéctica, ¿no? De una opción que promueve el demos a la gente en el quehacer, en la gestión política, y otra que promueve más bien a la tecnocracia. ¿Cuál crees que debiera ser el punto intermedio? Mm, Es difícil decirlo en una sola frase, en una sola idea. Ujú. Eh, yo creo que toda la política se resuelve generalmente en equilibrios inestables, balancear cosas aparentemente contradictorias. La gente tiene que estar presente en el lugar donde se toman las decisiones, tiene que otorgar legitimidad, confianza, la gente tiene que entender el proceso, pero también la vida política tiene una complejidad que nos lleva en cierto modo a establecer instituciones que desconfían de nosotros mismos. Por ejemplo, la primacía del derecho. El derecho no se hace a golpe de la gente que dicta sentencia en cada momento, ¿no? Hay instituciones independientes, los bancos centrales no son instituciones democráticas en el sentido de electoralmente democráticas, son instituciones democráticas en otra dimensión, ¿no? Entonces, al final, tanta técnica, o por tanto, tanto saber experto, tanta élite, tanto liderazgo como sea inevitable, tanta presencia del pueblo, mandato popular, como sea posible, ¿no? El equilibrio irá variando en función de los temas. Hay temas en los que, evidentemente, el recurso a los expertos es más importante, y hay otros temas que hay que dejar sencillamente en manos de la gente en referéndum o en la aprobación popular, ¿no? Y ahí, para terminar con esta idea, Daniel, ahí lo que me preocupa es, caso como el ecuatoriano, que es el que conozco, el involucramiento, el nivel de madurez y luego el involucramiento ciudadano en la política, no solo es que es prácticamente inexistente, sino que además cada vez es más repulsivo se siente, y esto por las historias de los últimos años que no han sido positivas. Entonces, la pregunta concreta es cómo activar una ciudadanía involucrada en la cosa política. Bueno, yo tengo una gran simpatía por ese país, por Ecuador, y estuve hace un año, nada más, así, hace un poco más de un año, allí subiendo, como te contaba antes, subiendo el Cotopaxi del Chimborazo y unos cuantos volcanes, y estoy fascinado por ese país y por sus paisajes y por su gente. No soy un especialista en la política concreta de Ecuador, aunque la he seguido con un poco más de interés que antes, especialmente por ese vínculo, ¿no? Ujú. Yo creo que en lo básico, compartimos los mismos problemas. Esta tendencia de la gente, del pueblo, a desinteresarse cada vez más de la política es una tendencia que pasa en España, que pasa en Europa, que pasa en todos los países. Es decir, la ciudadanía se activa en momentos puntuales, en las elecciones o cuando hay un gran malestar, un problema concreto muy lacerante, pero se desentiende porque en parte no entiende, porque en parte resulta muy complejo, pero también porque muchas veces los gobernantes no dan una información adecuada. Yo creo que el gran problema de la democracia es que tenemos una desconfianza en las dos direcciones. La gente desconfía de sus representantes y sus representantes desconfían de la gente. Y el gran problema, y al mismo tiempo la gran solución sería cómo conseguimos activar la confianza recíproca. ¿Cómo se reactiva una confianza que en este momento está bajo riesgo?